11 de los documentos históricos perdidos más importantes. Los relatos escritos del mundo antiguo fueron copiados, estudiados, resumidos y parafraseados por escritores posteriores, quienes, a su vez, mantuvieron vivos estos escritos. Escritores medievales, modernos y más recientes también han contribuido al enorme corpus de obras escritas sobre el pasado. Sin embargo, dentro de esa colección hay innumerables documentos históricos que se han perdido para siempre. Destruidos, dañados, fuera de lugar, en realidad no importa, están ausentes del contexto más amplio del conocimiento histórico. Los usuarios de Reddit tuvieron mucho que decir al respecto, proporcionando varios ejemplos de documentos históricos perdidos que querrían leer si tuvieran la oportunidad. Códices mayas destruidos durante el siglo XVI. Toda la colección de literatura y arte perteneciente a los mayas que fue suprimida y destruida en la Inquisición. Después de la conquista española de los mayas, los misioneros católicos descendieron a la península de Yucatán para difundir su fe. Dirigidos en gran parte por Fray Diego de Landa, 1524 a 1579 después de Cristo, los esfuerzos de conversión estuvieron acompañados por la tortura de miles de mayas y la destrucción de obras escritas y restos físicos de prácticas indígenas anteriores. No está claro cuántos códices mayas existían, pero hoy solo existen 3 o 4. Según Landa, los libros estaban llenos de nada en lo que no se viera superstición y mentiras del diablo. Como resultado, los quemó, lo que los mayas lamentaron en un grado asombroso y que les causó una gran angustia. Escritos de Ptolomeo Soter sobre Alejandro Magno. La Biblioteca de Alejandría. Realmente me gustaría leer los relatos de primera mano de Ptolomeo Soter sobre sus campañas con Alejandro Magno. La Biblioteca Alexander era parte de una institución intelectual más grande fundada por Dimitries of Palerus y Ptolomeo y Soter a mediados de la década de 290 a.C. El objetivo era crear un repositorio integral de todo el conocimiento y, gracias al patrocinio de los faraones posteriores, la biblioteca recibió cientos de textos y se convirtió en un próspero centro de investigación. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría está envuelta en misterio, y se culpa a Julio César, la Iglesia cristiana y los califas musulmanes de la pérdida. Independientemente de quien asumiera la mayor parte de la responsabilidad, gran parte de la colección de Alejandría se perdió, tal vez incluidas las memorias escritas por el propio Ptolomeo y Soter. Ptolomeo y Soter, 366 a 282 a.C., fue uno de los compañeros de Alejandro Magno, acompañándolo en las campañas de Persia e India. La única información de su obra se encuentra en los escritos de Arriano del siglo I después de Cristo. Documentos de la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Los mongoles sitiaron Bagdad en 1258 y destruyeron la Gran Biblioteca de Bagdad, también conocida como la Casa de la Sabiduría, así como todas las demás bibliotecas de Bagdad. También conocida como la Gran Biblioteca de Bagdad, la Casa de la Sabiduría fue un centro de aprendizaje islámico desde el siglo VIII hasta su destrucción en 1258. El contenido de su colección incluía tratados médicos, textos matemáticos y obras científicas en árabe, hebreo, griego, latín y otros idiomas. Con el ataque a Bagdad por parte de las fuerzas mongolas en 1258, los contenidos intelectuales de la ciudad fueron destruidos y supuestamente arrojados al río Tigris. Esto también marcó el final de la llamada Edad de Oro del Islam, centrada en el Califato Abbasí. La Enciclopedia de Jongle. Había alrededor de 10.000 volúmenes perdidos de la gran enciclopedia del emperador Jongle Min. La enciclopedia Jongle fue encargada por el emperador del mismo nombre que reinó en la China Min entre 1402 y 1424 después de Cristo. Jongle reunió a miles de escribas y eruditos para crear un registro completo de la historia y la filosofía de China, prácticas agrícolas, literatura, aprendizaje y una serie de otros temas. Cuando se completó en 1408, la enciclopedia Jongle incluía más de 22.800 capítulos contenidos en 11.095 volúmenes.
Después de la caída de la dinastía Min, la enciclopedia original fue destruida, mientras que solo unos 400 volúmenes de copias han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Los libros sibilinos. Los libros sibilinos, perdidos en un incendio en el año 83 después de Cristo, es bastante sorprendente descubrir que realmente existieron. Ofrecidos legendariamente al rey Tarquinius de Superbus, el último rey de Roma, durante el siglo VI a.C., los libros sibilinos eran 9 y contenían escritos proféticos del futuro. Cuando se le acercó para comprar los libros, Superb se negó debido al alto precio. La sibila quemó 3 libros, pero el rey aún se negó a comprarlos. En ese momento, quemó 3 más, dejando solo 3 para que el rey finalmente comprara a precio completo. Los libros sibilinos fueron mantenidos bajo vigilancia por miembros del Senado romano y se guardaron en el templo de Júpiter. Los romanos los consultaban regularmente, pero cuando el templo se quemó en el 83 a.C., los libros fueron destruidos. Partes perdidas de Ave Urbe Candite. Sin duda hay muchas posibilidades, pero Ave Urbe Candite me viene a la mente de inmediato. Originalmente constaba de 142 libros, de los cuales solo se conservan 35, es decir, solo el 25%. Sabemos de qué tratan los otros libros, pero sería increíblemente interesante tener los trabajos reales y nos daría un tesoro de información adicional. Escrito por Tito Livio, Ave Urbe Candite narra la totalidad de la impresionante historia romana en 142 volúmenes. Los 35 libros que existen hoy en día incluyen los primeros 10, que cuentan la historia desde la fundación de Roma hasta las guerras semitas. Los libros 21 a 45 relatan la Segunda Guerra Púnica y los acontecimientos hasta el 167 a.C. Solo a través de resúmenes y autores posteriores que utilizaron el trabajo de Livy, la información de los capítulos restantes ha llegado a los lectores contemporáneos. El censo de 1890. El censo de Estados Unidos de 1890. Prácticamente todo se quemó en un incendio en 1921. Las partes que no fueron destruidas por el fuego fueron destruidas por idiotez. Los registros restantes fueron destruidos intencionalmente en la década de 1930. Los datos del censo son invaluables para los historiadores, y la destrucción del censo de 1890 hace que la investigación de esa época sea mucho más difícil, especialmente para encontrar individuos específicos. Como el 11º censo en la historia de los Estados Unidos, el censo de 1890 precedió al establecimiento formal de la Oficina del Censo en 1902. La recopilación de datos para el censo dio como resultado estadísticas sobre raza, mortalidad, delincuencia y situación económica, generalmente una evaluación en profundidad de la que esfuerzos previos. El incendio que estalló en 1921 destruyó alrededor de 1/4 parte de los datos, con un daño adicional del 50%. En respuesta a los pedidos de una forma más segura de mantener seguros los registros, el Congreso creó los Archivos Nacionales. Cuando se crearon los Archivos Nacionales en 1934, el bibliotecario jefe rechazó la idea de que los registros del censo debían conservarse con fines históricos. Como resultado, los registros censales restantes fueron destruidos, con la excepción de algunos fragmentos. El tentador libro del historiador romano Suetonio sobre las prostitutas. Vidas de famosas prostitutas de Suetonio. No sabemos nada al respecto, solo el título, pero dado lo que hizo con las vidas de los 12 Césares, suponemos que es una lectura bastante jugosa sobre la vida de conocidas prostitutas de la antigüedad. Según la introducción de las vidas de los 12 Césares traducida por Robert Graves, Suetonio, 69 a.C. a 122 después de Cristo, escribió numerosas obras perdidas en la historia. Esta afirmación se basa en lo que se ha obtenido sobre el trabajo de Suetonio de los trabajos de eruditos posteriores. Se cree que uno de ellos, Vidas de prostitutas famosas, estuvo en la misma línea que sus conocidas obras, de naturaleza biográfica y llena de detalles sobre la vida cotidiana, la política y las costumbres en la Roma imperial. Los escritos y la música de Safo. Safo fue reconocida en vida, fue tratada como la poeta, al igual que Homero fue tratado como el poeta.
Fue una de las pocas mujeres representadas en cerámica, que es el equivalente griego antiguo de aparecer en un programa de televisión en horario estelar. Los escritos y, quizás más importante, la música de Safo. Algunos estudiosos creen que escribió sus poemas para mujeres y niñas que pertenecían al culto de Afrodita y que habían celebrado ritos femeninos como la pubertad, el matrimonio y el parto. Nacida en la isla de Lesbos, Safo, 620 a 570 a.C., fue una poeta lírica tan influyente en la antigua Grecia que Platón la llamó la 10ª musa. Se cree que compuso 9 volúmenes de poemas y canciones. Sin embargo, las únicas obras existentes de Safo incluyen un poema completo, el himno a Afrodita y fragmentos simples de otros. Cientos de piezas perdidas de la antigua Grecia. El teatro griego antiguo es una de las más grandes literaturas de la historia mundial. Sófocles escribió 120 obras de teatro durante su vida, pero solo 7 sobreviven en forma completa. Solo sobreviven 7 de las 70 o 90 obras estimadas de Esquilo. Algunos eruditos antiguos atribuyeron 95 obras de teatro a Eurípides. De estos, 18 o 19 se han conservado más o menos completos. 11 de las 40 obras de Aristófanes se conservan prácticamente completas. Así, de las aproximadamente 332 obras de estos grandes dramaturgos, tenemos 44. Las tragedias fueron escritas en trilogías, y solo tenemos una trilogía completa, la Orestíada de Esquilo. No tenemos una trilogía superviviente de Sófocles o Eurípides. El teatro en la antigua Grecia era una forma de celebración, competencia y un método de comentario social y político. Las obras de teatro se presentaban en festivales y, a través de las obras que sobreviven, el mundo moderno conoce a 4 grandes escritores. Los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides se unen al comediante Aristófanes como los primeros dramaturgos más influyentes. Los textos perdidos del Avesta zoroastriano. También hay muchos textos de Avesta, escritos sagrados de los zoroastrianos, que se han perdido y solo se conocen a través de resúmenes posteriores. El zoroastrismo comenzó durante el siglo VI en la antigua Persia. Como colección de obras sagradas en el corazón del zoroastrismo, el Avesta comprende las enseñanzas, narraciones, comentarios, himnos y leyes del profeta Zoroastro, todos transmitidos entre 1500 y 1000 a.C., mientras que el Avenida está una vez contenía 21 libros, solo una cuarta parte todavía existe. Gran parte de esto se encuentra en la obra del siglo IX o X, el Denkard, y se ha dividido en categorías. Los gathas y yastes son himnos, mientras que el yasna es de composición litúrgica. Las narraciones llamadas Venidad explican los mitos y las normas asociadas con la tradición zoroastriana. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos 11 documentos históricos perdidos? ¿Cuál de los documentos te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.